Bueno, voy a explicar el primer ejercicio con el siguiente enunciado. El gráfico dado muestra dos vectores, A y B, en el espacio. En adición, existe un vector tercero, el vector C, el cual tiene como componentes 2i más 1j más wk, donde la w es una constante, la cual es desconocida. En base a todos estos datos dados, nosotros tenemos que determinar la constante w. Y teniendo por cuenta que A y C son perpendiculares, lo cual significa que el producto punto de A y C va a ser igual a 0, ya que estos vectores tienen un ángulo de 90 grados. La segunda incógnita nos manda a hallar el vector F, teniendo en cuenta que F va a ser igual a 2A por 0.5b. Pero vamos a determinar la W usando la fórmula del producto punto, sabiendo que la fórmula es vector A por vector C va a ser igual a 0, dando como resultado un escalar. Entonces vamos a cogerlos. Primero hay que sacar las componentes del vector. Cogemos desde el punto inicial. A va a ser igual a 0i, ya que no tiene una componente en x, menos, si vemos, baja, menos 3j, ya que su componente en y va a ser negativa, y más 6k, su componente en z va a ser positiva. Determinando también el otro vector, el b, este va a ser igual a más 4 menos 4i más 3j, y llegando ya a su punto no tenemos, es decir, la componente en z, ya que no participa. Ahora, volviendo a la primera incógnita, vamos poniendo en el vector A. Vector A, vemos que es 0i menos 3j más 6k. Y ya teniendo las componentes del vector C, solo se reemplaza. 2i más 1j más wk. Y esto va a ser igual a 0, como ya explicamos, su producto escalar, como es perpendicular, es igual a 0. Entonces, ponemos 0 menos 3 más 3w va a ser igual a 0. Vamos a usar esto de aquí. Vamos a coger el vector de multiplicación. Entonces, w es igual a 0.5. Y ahora, y ahí, ya, 2 por 3, 6j, 2 por 6, más 12. Ahora hallar vector B. Con 0.5 por 4 es menos 2i. 0.5 por 3 es igual a más 1.5j. Y 0.5 por 0, bueno, pues es 0. Ahora, ya teniendo las componentes necesarias, vamos a hallar el producto cruz de ambos. Entonces, F va a ser igual a 2A producto cruz de 0.5G.
con la fórmula, vamos a usar I, J, poniendo todas sus componentes. Entonces es A, 0, menos 6, más 12. Y B, menos 2, más 1.5 y más 9. Entonces, estas las vamos a pasar acá. Vector F va a ser igual a... Para hallar esto tenemos que ver que tenemos que tapar todo lo que sea ahí. Y multiplicar en cruz, como es. Menos 6 por 0 va a salir 0. En este siempre va a haber dentro de los paréntesis el menos. Más 12 por 1.5 va a ser igual a menos 18. Y este va a ser la componente en I del vector. Ahora, para hallar la componente J, vamos a tener que hacer esto. Tapar la J y todo lo que está al lado. Y se va a multiplicar en cruz. Entonces, aquí va a haber menos 0 por 0, 0. Menos. Más por menos, menos. 2 por 12, 24. Más. Ahora este va a ser la componente en J. Es menos. Ahora, para buscar la componente en K, va a ser así. Tapar esto con esto. 0 por 1.5 va a ser 0. Menos por menos va a ser más. Menos, más. 6 por 2, 12. Y este va a ser el K. Ahora, para terminar el vector F va a ser igual a menos 18i. Menos por menos da más por menos da menos. 24j, más por menos, más por menos, menos 12k. Y esta es la respuesta de la incógnita B y la incógnita A. Para el segundo ejercicio tenemos planteado la siguiente enunciado. El gráfico representa el movimiento de una partícula en línea recta. Este gráfico está dado por espacio sobre tiempo. Bueno, nos mandan a buscar las siguientes notas. La primera dice, indique cuál es la posición inicial y final de la partícula. Al observar el gráfico podemos ver que la posición inicial va a ser desde el punto 0. Así que posición inicial es igual a 0, solo con observar el gráfico. Y ahí mismo podemos sacar la posición final, que es donde termina el movimiento de la partícula, que es a los 20 metros. Es decir, que la posición final va a ser igual a 20 metros. Ya tenemos resuelta la primera incógnita. Ahora la segunda, dice, determine la velocidad media. Velocidad media, vamos a usar la fórmula que es velocidad media igual a desplazamiento sobre tiempo. Sabiendo que desplazamiento es velocidad final menos velocidad inicial. Como sabemos que la velocidad final es 20 menos 0, desplazamiento sería 20 sobre tiempo. El tiempo recorrido, 11. Al dividir, esto nos va a dar un resultado de 1.881 metros por segundo. Ya. Ahora, esta es la respuesta de la segunda. La tercera nos manda a buscar la rapidez media. En este caso, la rapidez media vendría a ser igual a la distancia sobre el tiempo empleado. El tiempo empleado, que es igual, la distancia. Primero vemos que la partícula recorre 20, observando el gráfico. Luego, recorre de 20 a 50, es decir, que de 20 a 50 y 30. Entonces sería 20 más de 20 a 50 recorre 30 metros
Ahora luego vemos que la partícula, si se dan cuenta, baja de 50 a menos 10. Es decir, que aquí recorre de 50 a 20, 30, y de 20 a 10, 60. Es decir, que 60 metros más. Y luego vuelve a subir la partícula, lo cual nos dice que de menos 10 a 20 hay 30. En distancia no es necesario que es importante el valor de los signos. Y todo esto lo vamos a dividir para 11, que nos va a dar un total de 12.72 metros por segundo. Y ya, ahora vamos para determinar la velocidad en el intervalo de 9 a 11 segundos. En el intervalo de 9 a 11. Para eso vamos a usar la fórmula de velocidad. Ya, entonces decir que, como ya sabemos, velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo empleado. Es decir que, como dijimos en la primera, desplazamiento va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial. En este caso, la velocidad final vendría a ser 20, si nos damos cuenta. 20, observando el gráfico, es 20, menos la velocidad inicial, que es menos 10. Entonces 20 menos 10. Y esto dividido por el intervalo de tiempo que está entre el tiempo final sobre el tiempo inicial. 11 menos 9. Y esto nos va a dar una respuesta de 15 metros por segundo. En el último nos pide que indiquemos en qué intervalo de tiempo la partícula tiene una velocidad de 0. Bueno, pues en intervalo podemos observar en el gráfico que en el intervalo entre 2 a 4 segundos la partícula no tiene movimiento. Es decir, que en 2 segundos y en 4, entre 2 y 4 segundos no va a haber velocidad. Menor o igual que tiempo y menor o igual que tiempo. Listo. Bueno, ahora vamos a seguir con el ejercicio número 4, que dice: el gráfico representa el movimiento de una partícula en línea recta. Se conoce que la partícula al instante de tiempo cero se encuentra en una posición de 50 metros. Aquí vamos a ver 50 metros. Recordemos que es velocidad versus tiempo. Y el único dato que me dan es que en el tiempo cero va a ser 50. Entonces la posición inicial va a ser 50. Dice que determina el tiempo en que la velocidad es igual a 0. Entonces, por relación de triángulos, tengo que en el eje de las Y, cuento, aquí no me importa el signo, simplemente cuánto es la velocidad. Tengo 30 y tengo 15. Esto lo sumo y sale 45. Entonces voy a poner que en este triángulo, el más grande, voy a tener 45 sobre la base, que va a ser 2. Ahora, yo quiero saber en qué momento la velocidad es 0. En este punto es 0, pero como yo desconozco esta parte de aquí, la base del triángulo interno, me interesa saber el triángulo externo. Por eso pongo 45 y 2. Y esto va a ser igual a el eje de las Y en el triángulo interno, que va a ser 30. Entonces, en el triángulo interno tenemos de 0 a 30. Entonces 30 va a ser uno de mis lados. Base va a ser la que no conozco y la altura va a ser 30. Entonces, por relación de triángulos, pongo la altura del triángulo número 1 por la base del triángulo número 1, la altura del triángulo número 2 por la base del triángulo número 2, hago la regla de 3 y me sale 1.33, que es lo que va a haber en este espacio, ¿ya? Entonces, a este tiempo, porque el gráfico es velocidad versus tiempo, a este tiempo la velocidad va a ser igual a 0. Ahora, me pide que determine el espacio a los 7 segundos. Entonces, en un gráfico de velocidad versus tiempo, el área
de lo que recorrió la partícula, esta área, toda esta área va a ser igual al espacio. Esto va a ser el espacio que recorrió y la pendiente va a ser la aceleración, que eso ahorita no nos está pidiendo, pero como concepto básico. Tenemos el área número 1, este es el área 1, el área 2, el área 3, el área 4 y el área 5. Me pide que es hasta el segundo 7, entonces tengo que averiguar el área 1, área 2, área 3 y área 4. Para eso pongo desplazamiento igual al área número 1 más el área número 2 más el área número 3 y más el área número 4. Eso me tiene que dar entonces. El área número 1 sería base, que va a ser 1.3, ¿se acuerdan? 1.33. 1.33 por la altura, que va a ser 30 sobre 2, porque esto es un triángulo, y eso me va a dar un resultado. Tengo el área 2, que va a ser igual a menos 15, aquí vemos el área 2, tiene la altura menos 15, y de base pues restamos 2, menos, aquí era 1.33, y esto nos va a salir en la calculadora 0.67. Pero vamos a darle expresado así, ¿ya? Para que entendamos por qué hicimos esto. 2 menos el 1.33. Y sobre 2. Para que tengan el procedimiento completo. El área número 3 va a ser igual a la altura del área 3 tiene menos 15 por la base, que en este caso será, esta es el área número 3, la base sería 1, 2, 3. Como esto es un rectángulo, no tenemos que multiplicar por 2, solamente se divide para 2 en los que son triángulos, y este es un rectángulo, su área va a ser lado por lado. Entonces dejamos ahí nomás. El área 4 va a ser igual a menos 15 por 2 sobre 2. Así como vemos aquí, menos 15 por 2. Y como es un triángulo, sobre 2. Y el último área es el área 4. Entonces, ya tenemos nuestras 4 áreas. El resultado de la suma de todas estas áreas va a ser igual a 45. Entonces, tenemos la siguiente pregunta, que dice determinar la aceleración a un segundo. Como les dije anteriormente, la aceleración en una pendiente de velocidad versus tiempo, en una gráfica de velocidad versus tiempo, la pendiente está aquí, va a ser la aceleración. Esto me dice que aquí hay una aceleración, aquí hay una aceleración, pero aquí no hay aceleración, simplemente no se ha movido. La velocidad se ha mantenido constante en menos 15. Por eso tenemos la pendiente, la fórmula de la pendiente, A igual Y2 menos Y1, X2 menos X1. Entonces, ¿cómo sacamos los puntos? Me interesa saber la aceleración a un segundo. Tenemos el punto número 1, que va a ser la aceleración a un segundo. Aquí está el tiempo, un segundo. Tenemos, bueno, siguiendo la resolución de este problema, decía que la aceleración en el segundo de 5 segundos a 9 segundos, en el tiempo de 5 segundos a 9 segundos. De 5 segundos a 9 segundos, la aceleración es constante, por si vemos la pendiente, me dice que es constante. Entonces, me da ahí lo mismo escoger cualquiera de los puntos. Puedo escoger este punto, puedo escoger este, el otro. Como la aceleración es constante, nos va a dar el mismo resultado. En este caso, vamos a escoger este punto que está aquí. Entonces, tengo 7 en el eje de las X y 0 en el eje de las Y, ¿verdad? Y en el punto, en este caso el 5, porque también puedo escoger el 9 y me va a dar lo mismo, voy a tener 5 en el eje de las X y menos 15 en el eje de las Y. Entonces,
Copiamos en este caso más acá para poderles explicar mejor. Tengo 5 y tengo menos 15. ¿Dónde? Este va a ser x1, y1, x2, y2. Entonces y2 es menos 15, ¿verdad? Voy a tener menos 15 menos y1, que es 0, x2, que era el 5, menos x1, que es 7. Y esto me da igual, menos 15 menos 0, menos 15, 5 menos 7, menos 2. Esto da un total de 7.5 metros sobre segundo. Como resolución del ejercicio. Y como el último literal es el espacio recorrido del tiempo 0 al tiempo 9. De 0 al 9. Como ya dijimos que el espacio era el área de cada uno, tenemos el área hasta aquí. ¿Se acuerdan que lo sacamos en el punto B? El área hasta aquí era 45. Pero hay que sacar hasta el área, hasta el punto 9. Entonces el espacio recorrido de tiempo 0 a tiempo 9. Como dijimos, el área 1 va a ser igual a 1.3 por 30 base por altura, recuerden, sobre 2. En este caso va a ser 1.3 y 30. 1.3, 30 base por altura. El área 2 va a ser igual a 15 por 2 menos, ¿se acuerdan que restábamos el 1.3? Ya. Bueno, es el mismo procedimiento que el literal B. Sacamos área 1 y área 2. El área 3, el área 3, como vemos, es un rectángulo y no va a importar, no hay que dividirlo para 2, simplemente va 3 por 15. El área 4 me dice que hay 2 de base y 15 de altura. 15 por 2 dividido para 2. Y el área 5 me dice que hay 2 por 15 dividido para 2. 2 por 15. Entonces tenemos que sumar todas estas áreas. En este caso hemos sumado el área 5. Entonces, 2 por 15 dividido para 2 va a dar igual a 15. Y tenemos que ahora sumar todo. Entonces, la distancia recorrida en el tiempo 0 al tiempo 9. Como ya les dije anteriormente, es el área, ¿no? Tenemos el área 1, área 2, área 3, área 4, área 5. La suma de las 5 áreas va a ser la distancia total. Y no olviden los signos. Tenemos 19.5 menos 5.25 menos 45 menos 15 y más 15. Esto da un total de 80.75 metros, que va a ser la distancia recorrida del tiempo 0 al tiempo 9. Ahora, un detalle que solemos olvidar es que cuando dice determinemos la distancia o desplazamiento, 7 segundos, la fórmula de desplazamiento, aquí le voy a poner punto final menos el punto inicial, ¿verdad? El punto final que vimos desde el 0 al 7 iba a ser 45, ¿se acuerdan que habíamos quedado en 45? Ahora, el punto final es 45 menos el punto inicial que era 50, en este caso cambian de signo, eso positivo, sale 5 como la posición de la partícula a los 7 segundos. Porque aquí en el ejercicio, cuando les leí, dice que está en 50 metros la partícula. Ya, ahora vamos a resolver el quinto ejercicio, el cual nos menciona el siguiente enunciado. Los Simpsons viajan en un auto que lleva una velocidad de 72 kilómetros por hora. Y los frenos que poseen son capaces de producir una aceleración máxima de 6 metros por segundo cuadrado. En este caso, Homero va a viajar a una velocidad constante y luego tarda 0.8 segundos en reaccionar desde que ve un obstáculo hasta que frena adecuadamente. La pregunta que nos pone aquí este ejercicio es: ¿a qué distancia Homero vio el obstáculo?
sí se conoce que se detiene a los 9.33 metros antes de llegar al obstáculo. Es la distancia entre C. Bueno, para este ejercicio lo que vamos a hacer primero es la velocidad 72 km/h, pasarla a metros sobre segundo. Entonces, 72 km/h es una simple conversión. 1 kilómetro tiene 1000 metros y para una hora tiene 3600 segundos. Y esto me va a dar un total de, se va 0 con 0, 20 metros por segundo. Por. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de hallar la distancia entre A y B, luego entre B y C, y sumar la distancia de C y de D, para así sacar la distancia en la que me dio el obstáculo. Así que primero comencemos con la distancia entre A y B. Sabemos que distancia entre A y B va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Tenemos velocidad, tenemos el tiempo. Entonces es 20 por 0.8. Esto nos va a dar un resultado de 16 metros. Esta va a ser la distancia de DA. Ahora tenemos que buscar la distancia de B y C. Pero, ¿qué fórmula vamos a usar? Bueno, pues usaremos la fórmula que velocidad de C al cuadrado es igual a velocidad de B al cuadrado menos 2A por distancia de B y C. Bueno, aquí sabemos que la velocidad de C al cuadrado, la velocidad de C, va a ser la velocidad de 0. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde ya Homero paró antes de llegar al obstáculo, porque el ejercicio nos plantea que dice que Homero se detiene a los 9.33 metros antes de llegar al obstáculo. Entonces es decir que la velocidad de C va a ser 0. Sabemos que la velocidad de B, como ya la habíamos encontrado acá, era 20 metros por segundo. 20 elevado al cuadrado menos 2. La aceleración va a ser esta, que va a ser 6 por 6, y esto por dBc, que es la incógnita. ¿Listo? Ahora, despejando la fórmula nos va a quedar dBc va a quedar igual a 20 al cuadrado menos 2 por 6, que sería 33.3 metros. Ahora, esta es la distancia de B y C. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar la distancia en la que Homero dio el obstáculo, es decir, la suma de ambos, ¿no? Entonces, conocemos la distancia de A y B, la distancia de B y C, y la distancia de C y D, que es 9.3. Entonces, la fórmula sería distancia entre A y C, entre el punto A y el punto C, que es donde se detiene, va a ser igual a distancia de A, B, más distancia de B, C, más distancia de C y D. Esto nos va a dar dA, reemplazando la fórmula, dA 16 metros, más dC 33 metros, 33.3 metros, más la distancia recorrida entre C y D, que no la tenemos acá arriba, 9.33, y esto nos va a dar un resultado de 17 más 9.3, 58.7 metros, que es la distancia en la que Homero pudo ver el obstáculo. El problema número 7 nos plantea lo siguiente. Un objeto se lanza con velocidad inicial, VO, que no conozco, y un ángulo de elevación que no conozco, como se indica, ¿no? En el instante que el objeto alcanza su altura máxima, ¿por qué se dice esa altura máxima? Porque baja, ¿no, verdad?
de 50 metros, esta es su altura máxima de 50 metros de ser lanzado, tiene una velocidad de 60 metros sobre segundos en el eje de las X. Determine la magnitud de velocidad y el ángulo de lanzamiento, el tiempo que el objeto permanece en el aire y el vector de velocidad del objeto. Entonces, por el paso número 1, vamos poco a poco. Solamente tengo el dato de la velocidad en el eje de las X, que va a ser 60, porque esta velocidad no va a variar. Pero para saber la velocidad inicial, necesito saber la velocidad en X y velocidad en Y. Para esto voy a determinar la velocidad inicial con la fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial. Todos estamos hablando del eje de las Y, por si acaso. Todo esto es análisis en Y. Más 2 gravedad por altura, o Y, como sea. La velocidad final, como me dice aquí que su altura máxima es 0, la velocidad final va a ser 0. Esto se eleva al cuadrado, ¿no? La fórmula es al cuadrado. Como esto de aquí va a ser 0, se va. Tengo la velocidad inicial, va a ser igual entonces, velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 por la gravedad, que siempre va a ser negativa, menos 9.8, y por la altura, que va a ser 50. Ahora, mi eje de referencia dice que es positivo hacia arriba, pero la altura se mide de abajo, ¿no? De arriba hacia abajo, no la altura. Entonces va a ser negativo, que va a ser menos 50, y eso cambia de signos, menos y menos más. Entonces la velocidad inicial va a ser nada más que la raíz cuadrada de todo esto que voy a multiplicar, lo cual me va a salir 31.3 metros sobre segundo como velocidad inicial. Pero ¿cómo determino VO? Si esto es solamente en Y, entonces pongo VO no es nada más que la velocidad inicial en X, que era 60, porque es la misma, ¿no? 60 porque es constante en el eje de las X, más en el eje de las Y, que era 31.3 J, y la magnitud de esta va a ser la velocidad inicial. La magnitud de esto, entonces saco la raíz, pongo raíz del cuadrado de los dos, ¿no? Los elevo al cuadrado y saco raíz. Una vez que hago eso, tengo la magnitud, que va a ser 67.7 metros por segundo como velocidad inicial. Entonces, me interesa saber también, como pide el ejercicio, el tiempo de vuelo. Ya tengo Y, ¿verdad? El tiempo de vuelo es el tiempo de todo esto, desde que el proyectil se lanza, aquí está, desde aquí que fue lanzado, recorre todo esto hasta que baja. Ya, el tiempo que llega hasta el piso, ese es el que yo necesito. Entonces tengo que Y, esta va a ser la altura que va a recorrer. Yo ya conozco estos datos de acá arriba, así que voy a empezar por la parte de abajo. Tengo 100, ¿verdad? La fórmula me dice que es distancia, para recordarles voy a poner la fórmula de distancia igual velocidad inicial por tiempo más 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Y va a ser igual a menos 100, ¿recuerdan? Que hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, igual a velocidad inicial. Todo esto es en Y, porque esta fórmula es para Y. Para X solamente uso la fórmula de espacio sobre tiempo. Velocidad inicial por tiempo, la velocidad inicial es en Y, va a ser 31.3 por el tiempo, que no conozco, más 1/2, la gravedad es negativa porque va hacia abajo, 9.8, por tiempo al cuadrado. Entonces, esto de aquí lo multiplico, ¿no? 9.8 dividido por 2 igual a 4.9, como es negativo va a menos 4.9, y voy a ordenar, porque si nos damos cuenta tenemos un término elevado al cuadrado, el término y un término numérico. Entonces esto es una ecuación cuadrática. Tenemos 4.9 de 2 menos, porque va a cambiar de signo, menos 31.3. Ojo, aquí yo lo he multiplicado por menos 1, porque si se dan cuenta que es al negativo, menos 4.9. Entonces yo he multiplicado por menos 1 todo, y este de aquí que también cambió a negativo, si se dan cuenta. Y aquí saldría, este 100 pasará al otro lado con positivo, pero como multipliqué por menos 1, va a pasar con menos 100, igual 0. Entonces aquí tenemos, esto va a ser A, esto va a ser B, y esto va a ser C. Podemos sacar el tiempo a través de una ecuación.
menos b más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4ac sobre 2a, que es nada más que menos b, que sería positivo, ¿verdad? Porque cambia de signo, recuerden que es negativo. Sería 31.3, ese positivo, raíz cuadrada de 31.3 al cuadrado menos 4a, que es 4.9, por c, que es menos 100. Menos y menos es positivo. Y sobre 2a, ¿verdad? 2a vale a 4.9. Esto de aquí, tenemos el signo más y menos. Tenemos que ver la fórmula, el resultado que más nos convenga, porque en negativo no existe tiempo negativo, lo voy a anotar aquí. No tiempo negativo. Esto no existe el tiempo negativo. Tengo que ver la fórmula que me salga el resultado positivo. En este caso el tiempo me va a salir, si ustedes resuelven la ecuación, 8.73 segundos. Desprecio el tiempo que es negativo. Ya, ahora como uno de los últimos puntos que se nos pide hallar es determinar la velocidad a una altura de 60 metros del suelo. Como aquí en el gráfico vemos que aquí hay 100 metros, 60 metros del suelo. Este es el suelo, ¿no? Lo que vamos a hacer es, me pide determinar, como último punto, la velocidad a una altura de 60 metros del suelo. Como vemos en el gráfico, este es el suelo, ¿no? Aquí ha caído el proyectil. A una altura de 60 metros, aquí más o menos hay 60, tengo 100, ¿no? ¿Verdad? 100 menos 60 significa que esta distancia va a ser igual a 40. Yo quiero saber la velocidad cuando él está a una distancia de 40. Exactamente aquí. Entonces tenemos la fórmula, ¿no? Velocidad final al cuadrado igual velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por el espacio. La velocidad final es la que no sé todavía, solamente sé la inicial, intercambio. Entonces pongo 31.3 elevado al cuadrado igual a la velocidad final elevado al cuadrado más 2 por menos 9.8 y menos 40. ¿Por qué? Porque recordemos que 40 todo lo que es altura se mide hacia abajo y hacia abajo va a ser negativo. Entonces tenemos que, recordemos que como he intercambiado de lugar, esto se vuelve negativo y esto también se vuelve negativo porque han cambiado, ¿no?, de lugar. Y al elevar al cuadrado simplemente no va a afectar en nada nuestro problema. Entonces tenemos que la velocidad final, porque es mi velocidad final, en ese punto, va a ser igual a, multiplico 9.8 por 2 y por 40, esto de aquí se hace positivo, menos y menos se hace más, y me sale, y le saco raíz, porque la velocidad al cuadrado me hace sacarle raíz, 14 metros sobre segundos. Esa es la velocidad final. Ahora, pero a mí me pide determinar la velocidad, esta es la velocidad final nomás, en Y, y la velocidad final de todo el ejercicio va a ser igual a la velocidad final en X y la velocidad más la velocidad final en Y, ¿verdad? Entonces la velocidad final total del ejercicio va a ser la velocidad final en X. Como vemos que en el ejercicio dice que es 60 y es constante, va a ser aquí 60 en Y más 14 en J. Esa es la velocidad final. Ahora, si queremos la magnitud, podemos hacer lo mismo de elevar al cuadrado ambas y sacar una raíz. Ahora, un detalle que nos hemos sobrepasado es sacar el ángulo. Como ya tenemos la velocidad inicial, tranquilamente podemos sacar en el ángulo de la ecuación, del ejercicio. Tenemos que tengo 60 en Y y 31.3 en J. Entonces puedo sacar tranquilamente tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. El opuesto sería Y, que sería 31.3 sobre 60. Y esto me va a dar el ángulo. Saco tangente menos 1. Y el ángulo me sale un total de 1,5
27.55. Sacando con la calculadora sale 27.55 este ángulo. Ahora, así como hemos sacado este ángulo, podemos sacarlo de otras fórmulas, ya que ya sabemos la velocidad inicial. Podemos sacar seno y coseno de el ángulo para comprobarlo, para comprobar esto, seno y coseno de este ángulo por su respectivo punto, pues no puede ser por X o por Y, depende de cuál busquemos. Y tiene que salirnos ese valor para poder comprobar que ese sea el ángulo verdadero.